liberada. Son las 11:01, hoy es 17 de octubre. Tengan ustedes buenas noches, bienvenidos a Contacto. Yo soy Mijael Arrioleca, empiezo por disculparme por mi ausencia el día de ayer. Tuve un tema familiar del que nadie escapa, pero aquí estamos listos para informar. Y nos acompaña el doctor Humberto Abanto. Él es el abogado Jaime Yoshiyama y de Carmen Paucará. Doctor, muchas gracias por venir. Tenga usted buenas noches. No, Mijael, muchas gracias a ustedes por la generosidad de recibirme. No hay nada que agradecer. Doctor, la primera pregunta que quería hacerle se aleja un poquito del patrocinio que usted maneja, pero quiero preguntarle qué opina de que la Segunda Sala Penal Nacional haya ordenado la libertad de Keiko Fujimori, porque si bien no está directamente involucrado con sus patrocinados, en una foto más grande sí tiene mucho que ver. ¿Qué opinión jurídica tiene usted? No, tiene que ver con Jaime, que es parte de este pedido de los 20, detención ¿no? preliminar de los 20. Lo dije desde el principio, en realidad era una resolución bastante defectuosa, altamente defectuosa, caracterizada por un manifiesto prejuicio por parte del juez, que así lo ha destacado la sala en su resolución. Doctor, yo quería pedirle un favor. Se ha dicho en más de una oportunidad que era una buena resolución y que era una mala resolución. Usted sostiene que era una resolución paupérrimamente fundamentada. ¿Podría explicarnos en lenguaje muy sencillo para quienes no hemos estudiado, bueno, yo estudié pero no entendí mucho, derecho, por qué es que esta sentencia tenía estas falencias? Sí. Por favor. A ver, un proceso es usualmente la confrontación de dos posiciones. Está la fiscalía que acusa y la defensa que obviamente rechaza la acusación. Y la carga de la prueba la asume la fiscalía. La fiscalía. Correcto. El juez tiene que ser equidistante, es como si fuera un triángulo equilátero. Tiene que ser equidistante de las dos partes. Cuando el juez se recarga hacia un lado, entonces el proceso se desvanece, deja de ser un proceso. Y lo que ha hecho en este caso el señor Concepción Carguancho es repetir íntegramente los argumentos de la Fiscalía, no ni siquiera transcribiéndolos, sino repitiéndolos de manera idéntica. A tal punto que, como lo ha señalado la sala, ha llegado a repetir hasta los errores ortográficos y las fallas de tipeo. A ese nivel se ha llegado al redactar esta resolución. Por eso es que el señor Concepción Carguancho, que yo estoy seguro recibió una USB de parte de la Fiscalía, pudo hacer una resolución en tan breve plazo, decidiendo el destino de 20 personas, sin analizar la situación de cada uno. Ahora, doctor Abanto, lo que usted señala no es poca cosa. Lo que está infiriendo es que el juez Concepción Carguancho habría recibido las sentencias prefabricadas. No, lo que pasa es que cuando yo presento el requerimiento, yo puedo acompañar un USB. Ya. Esa USB la ha tomado y para ahorrarse el tiempo, el señor juez, y poder resolver rápidamente conforme a su actitud prejuiciada, lo único que hizo fue trasladar todo lo que había escrito en En castellano, copy-paste. Copy-paste, así es. Pero eso es un atentado contra la imparcialidad de un juez, ¿no? Y por eso es que la sala lo ha retirado de este expediente. Ha dispuesto no solamente la nulidad de la resolución, sino que no siga conociendo de este incidente. Correcto. ¿Y tiene usted alguna prueba de que esto haya sido así? Bueno, la prueba está en que es muy difícil que una persona repita los errores ortográficos y hasta los errores de tipeo cuando hace una resolución distinta de lo que le han entregado. Ahora, en los puntos en los que el señor Carguancho ordena la detención preliminar de la señora Fujimori y de las otras 19 personas que incluye en su auto, ¿hay algunos argumentos que usted considera válidos? La verdad que no. O sea, ¿considera que la resolución está mal de extremo a extremo? De extremo a extremo como lo está el requerimiento. Le voy a dar un ejemplo así, por favor, a la mano. Sobre Jaime Yoshiyama, quien ha sido presidente del Congreso Constituyente por 3 años, fue 3 veces ministro de Estado, el juez, repitiendo lo que dice el fiscal, textualmente, dice que Jaime Yoshiyama carece de residencia habitual y domicilio determinado. Curiosamente, 4 líneas más abajo, dice que él había dispuesto el allanamiento del domicilio de Jaime Yoshiyama. Entonces, no puede ser posible que alguien no tenga domicilio determinado y residencia habitual y al mismo tiempo le allanen el domicilio. Es un contrasentido. En esa misma resolución, además, ordenó allanar el domicilio para fines de captura o de detención. En el caso de Keiko Fujimori, también presentarla como si fuera una persona sin trabajo, sin un arraigo de calidad, como si fuera una persona que puede irse en cualquier momento. O sea, una serie de cosas
En el caso de Pacho Bedoya exactamente igual, sí tiene arraigo, pero puede fugar porque tiene facilidad para salir del país. Todas estas Ahora, cosas son dígame una atroces. cosa, cuando nosotros conocimos las declaraciones que llegaran al Perú desde el Brasil, cuando se dijo que Keiko Fujimori había recibido dinero para la campaña del 2011, fue enfático el colaborador, en este caso bajo la figura de la delación premiada en el Brasil, en señalar que el dinero había sido recibido directamente por el señor Yoshiyama y por el señor Bedoya, ¿no? Por ambos, y que habían sido ellos quienes habían ingresado a las arcas del partido este dinero. ¿Cuál es la respuesta de su patrocinado a esta imputación directa? No, nuestra respuesta ha sido muy clara. En primer lugar, Jorge Barata da 3 versiones sobre la entrega del dinero en la misma declaración. Primero dice que le entregó el dinero a Yoshiyama. Después dice que dejó el dinero en una mesa. Y luego dice que se lo entregó a un empresario joven de aproximadamente 40 años cuya fisonomía no recuerda y que él se lo llevó. Convendrá conmigo, Mijael, en que no es sólido un testimonio que da 3 versiones de un mismo hecho. Además, para suerte nuestra, la Fiscalía y el doctor Kaufman, abogado de Barata, presentando la prueba de que es cierto lo que Barata dice, ha entregado un email que ustedes han visto publicado por el diario El Comercio, que es de fecha 25 de mayo del 2011, cuando Barata dice que se supone que ahí pide la autorización para hacer el aporte, y Barata sostenía que había entregado el dinero entre noviembre y diciembre del 2010, lo que, por jugar con las palabras, desbarata la versión de Barata. Y esto también desbarataría entonces la versión que incluía el señor Bedoya. Claro, en el caso de Pacho también resulta lo mismo, porque además Pacho está siendo procesado, los amigos llamamos cariñosamente a Augusto Mario Bedoya Cámara Pacho, está siendo procesado por los aportes de su esposa, por los aportes de su cuñado. Su esposa es una distinguida miembro del foro, es una de las más brillantes abogadas que hay en Lima, es Milagros Maraví Súmar. Entonces, ella resulta que para el fiscal no puede justificar el aporte que hizo. Cosa idéntica pasa con Gustavo Callosa Sali, que fue ministro de Industria, cosa idéntica pasa con Carlos Blanco Oropesa, quien fue congresista y tiene una larga trayectoria como contador y auditor. Ahora, lo que usted me dice entonces es que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial habrían operado bajo argumentos ajenos a lo legal. En mi opinión, sí, aquí hay una actuación prejuiciada que tiende más al escándalo y al estruendo que a la determinación real de los hechos, Mijael. Y si es que hay una visión con prejuicios, ¿de quién son estos prejuicios? En mi opinión, particularmente del juez Richard Concepción Carguancho y del fiscal José Domingo Pérez Gómez. Hoy día hemos visto, por ejemplo, cómo en el curso de la audiencia el propio fiscal Rafael Vela Barba ha enmendado la imputación sobre organización criminal, porque la versión de Pérez Gómez es que Fuerza Popular era una organización criminal que buscaba el poder político para seguir ejecutando crímenes. Lo que ha dicho Vela Barba es que al interior de un partido político, que es una organización legítima, Keiko Fujimori habría montado una organización criminal para lavar activos. Es evidente que el cambio muestra una diferencia de opinión entre uno y otro muy gruesa y que a nosotros nos sume en la incertidumbre porque ya no sabemos realmente de qué nos están acusando. Ahora, ¿usted cree que, siguiendo la teoría y la elucubración que ha planteado, el señor Concepción Carguancho y el señor José Domingo Pérez estarían actuando de motu propio o estarían respondiendo a algún interés superior a ellos? No, yo lo que creo es que aquí hay una seducción por la Cámara y una avidez de notoriedad y un propósito de emular las figuras que han visto seguramente en las series de Netflix. Creo que es importante detenernos y reflexionar, particularmente en cuanto al juez Concepción Carguancho. La decisión procesal que yo he tomado es recusarlo en cuanto incidente surja, porque una persona tan prejuiciada, con una actuación como la que le ha marcado la sala, no puede conocer un proceso. Pero además, cuando un juez examine los excesos del requerimiento de detención preliminar y lo fulmine, voy a pedir la exclusión del fiscal Pérez Gómez, porque no estaría cumpliendo con el principio de objetividad, que es uno de sus primeros mandatos.
Bien, doctor, hemos revisado, bueno, con los tiempos que la televisión permite, lo actuado hasta ahora. Le pregunto, ¿qué viene ahora? ¿Qué toca? ¿Qué continúa? ¿Qué va a hacer usted procesalmente frente al litigio que la señora Fujimori sigue enfrentando y quizá frente a un posible pedido de prisión preventiva que podría presentar el señor José Domingo Pérez? Insistir en algo que hemos pedido para que vean que nosotros no tenemos ninguna preocupación respecto de lo que pueda decir Odebrecht. Nosotros mismos hemos pedido que se tome la declaración de Isaías Subirachi Chávez Santos, que era la persona comisionada por Marcelo Odebrecht para autorizar en primer orden si existía, verificar si existían o no fondos para pagar estas cosas. La declaración de Hilberto Silva, que era el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, la declaración de María Lucía Guimaraes Tavares, que es la mujer por a través de la cual se reveló toda esta trama de corrupción que fue detenida en Curitiba y que era quien manejaba los doleiros en el Departamento de Operaciones Estructuradas, y la declaración de Ángela Palmeira, que era la que manejaba las cuentas offshore, donde se hacían los depósitos como los que recibió Cuba, Luyo y como recibieron ellos. Ella hacía esto, para que todos ellos puedan decirnos lo mismo que Fernando Migliaccio dijo cuando yo lo contrainterrogué. Barata sostiene que a él le dejaron en su oficina, primero lo llamaron del Departamento de Operaciones Estructuradas. Que era, para recordar al televidente, el área de Odebrecht desde donde se habrían pagado las cuentas. Se hacían ¿no? los pagos ilegales. Entonces, dice que lo llaman del Departamento de Operaciones Estructuradas y le dicen, te vamos a enviar dinero para lo que tú has pedido. Cuenta que al día siguiente llega a su oficina y encuentra un maletín de gimnasio con $500,000, que él supone que el dinero vino a través de un doleiro. Yo le pregunté a Fernando Migliaccio, cuando lo contrainterrogué, si él le había enviado dinero en efectivo a Jorge Enrique Simoes Barata. Y moviendo las manos así enfáticamente, Fernando Migliaccio me dijo, no, porque estaba prohibido expresamente por Marcelo Odebrecht que se moviera dinero en efectivo fuera de Brasil. Jamás envié. ¿Está usted seguro que no le envió $500,000? No, señor, estaba prohibido, se lo ratifico. Yo nunca he enviado dinero en efectivo fuera de Brasil. Entonces, tenemos serios elementos para traer la declaración de los demás, de tal manera que se desbarate esta versión y además quede claro lo que dijo Barata originalmente, que no fue atendido por la Fiscalía para crear este caso que es artificioso y pirotécnico. Yo no tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Finalmente, quería, doctor Abanto, gracias por la respuesta, hacerle una última pregunta. El señor Inostroza se ha fugado del país, está en Madrid, hemos visto todas las imágenes de su despido de nuestra tierra. ¿A quién le beneficia la fuga del juez Inostroza? Bueno, a nadie y a él menos que a nadie, porque hoy hay acuerdos mundiales contra la corrupción que van a hacer que él regrese aquí en imágenes que nos van a hacer recordar la avenida de Llera Loropesa. O sea, enmarrocado. Así es. Y sí es importante destacar que desde mi punto de vista hay un doble discurso de parte del Ejecutivo acerca de la lucha contra la corrupción. ¿De parte de quién el Ejecutivo? En el Poder Ejecutivo completo. Porque tenemos un discurso de lucha contra la corrupción y en esto que era crucial, cuando había un mandato judicial de impedimento de salida del país, el señor Inostroza sale. Y sale con la anuencia o la aquiescencia o la inercia inexplicable del Ministerio del Interior. He visto con asombro, porque yo estaba en audiencias, lo he enterado al salir, que el señor ministro ni siquiera renunció, sino que puso su cargo a disposición y que luego el señor presidente accidental ha comunicado que aceptó la renuncia, con lo que hay una grave diferencia entre lo que ha dicho uno y otro. ¿Quién es el presidente accidental? El señor Martín Vizcarra es presidente accidental, no fue elegido presidente. Él es presidente porque era vicepresidente cuando fue vacado el señor. ¿Le parece que fue un accidente su llegada al poder? Se llama así técnicamente hablando, es un presidente accidental. Bien, muchísimas gracias, doctor Abanto. Ha sido un gusto escucharlo y entender la posición que usted defiende. No, muchas gracias, Mijael. Ha sido un placer. Hacemos un corte y regresamos con más. No se muevan. Bienvenidos de vuelta, son las 11:17 de la noche y tenemos una llamada del doctor Carlos Caro, penalista, que nos va a poder ayudar a entender varias de las figuras que aquí han quedado por entender y sobre todo queremos conocer cuál va a ser el destino jurídico de los señores Pierre Figari y la señora Ana Vega Hertz. ¿Está usted en línea, doctor Caro?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Explíquenos qué es lo que va a suceder con estas personas, por favor. Claro, ahora que se ha sentado un precedente por parte de la Sala Superior, lo que se va a tener es que la Sala Superior, cuando revise el caso de la señora Nacer y el señor Pilciari, va a tener que seguir exactamente el mismo precedente. La Sala ha dejado en claro que el peligro procesal no se presume, que no basta la existencia de pruebas de cargo las que implicaría ir a juicio, en este caso contra la señora Fujimori, sino que para una detención preliminar en una etapa, digamos, preliminar, como dice su nombre, o de iniciación incipiente, es fundamental que el juez, a pedido del fiscal, fundamente en su decisión de detención el peligro procesal, es decir, el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la actividad probatoria. Sin esa base no puede haber detención. La detención, en consecuencia, sigue siendo una excepción y no sigue siendo la regla como aparentemente se habría manejado en la primera instancia. Eso no significa, ojo, que la señora Fujimori sea inocente. El público debe entender que el proceso continúa, el caso sigue su curso, el fiscal incluso tiene hasta el día 19, el día viernes, para poder eventualmente formalizar investigación preparatoria y pasar a la siguiente etapa, que es una etapa ya más avanzada, e incluso podría tener la posibilidad de volver a pedir una nueva detención preventiva, aunque ya con menos posibilidades frente a la resolución de la sala, pero el caso continúa, no se ha terminado. Correcto. Y doctor Caro, ¿qué tanto afecta la resolución que hoy ha emitido la sala presidida por el magistrado Saguanay en los casos de los otros 19 imputados? ¿Va a hacer que la justicia sea más amable con ellos, dado el fundamento jurídico que el juez ha presentado? Mire, sin duda, porque la sala ha hecho aplicación del llamado efecto extensivo, por ese motivo se ha ordenado la libertad de todos los detenidos y todos los que tenían incluso orden de detención y no se habían presentado, como el propio señor Yoshiyama, porque finalmente el fundamento para uno es el fundamento para todos los demás, la otra son igual derecho, y hay que tener en consideración además de que si la señora Fujimori es indicada como la jefa de la organización criminal en la hipótesis de la Fiscalía, al caer, digamos, la detención en contra del principal personaje, cae la detención de todos los demás, como un castigo naipe, ¿no? Pero como reitero, acá no hay absoluciones, no hay todavía cierre del proceso ni declaraciones de inocencia. Estamos todavía en una etapa temprana, el caso va a continuar, la Fiscalía tiene grandes pruebas de cargo para eventualmente ir a la segunda etapa y eventualmente ante un juicio, posteriormente juicio público contradictorio, donde se debatirá de acá a algunos meses o incluso años si la señora Fujimori y su grupo son inocentes o culpables. No hay soluciones todavía. Correcto, doctor. Y una última pregunta que nos ha pues escarapelado la piel a todos los peruanos, que es que nos hemos enterado que el magistrado Inostroza está en España y que se ha escapado de la justicia con absoluta tranquilidad. Jurídicamente, ¿qué consecuencias va a implicar para el señor Inostroza y cómo vamos a hacer para traerlo de vuelta? Sí, mire, en el caso del señor Inostroza tenemos una situación muy grave porque él es el supuesto jefe, digo supuesto porque no hay condena, no hay sentencia, en la hipótesis de la Fiscalía, el supuesto jefe de la organización criminal de los cuellos blancos, el brazo judicial, digamos, de este aparato criminal, y en consecuencia su vida no implica sino el fracaso del sistema frente a la posibilidad de poder sancionar al jefe, ¿no? Todas las relaciones están encaminadas en esa dirección. La Fiscalía le ha pedido detención, se la van a dar, se va a iniciar el proceso de extradición una vez que sea hallado, pero entramos al mismo cuento que el caso de Toledo, o el caso del señor Laún de Los en su día, donde pueden pasar meses o incluso años antes de que sea traído a Perú. Pregunta puntual para terminar, doctor Caro. ¿De quién dependería haber interpuesto una orden de impedimento de salida del país? A ver, la orden ya ha sido dada por el Poder Judicial hace varias semanas atrás, está registrada en el sistema, lo que ha habido acá es una defraudación a esa orden, tal vez un acto de corrupción o una salida encubierta con un documento falso por la frontera, y este es un tema de directa competencia del Ministerio del Interior. El resguardo de las fronteras es labor de la Policía Nacional. Correcto, doctor. Muchas gracias por siempre ayudarnos a entender situaciones jurídicas complejas. Ha sido un gusto conversar con usted. Tenga buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a hacer un corte comercial y antes de irnos al corte vamos a revisar un tuit que ha colocado el Poder Judicial. Vanesita me lo acaba de cuadrar, esto es de hace solamente unos minutos, ¿no, Vane?
Sí, hace unos minutos y dice lo siguiente. El Juez Supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca ordena ubicación, captura nacional e internacional para Cesarino Stroza Pareachi ante requerimiento de detención preliminar del Ministerio Público, quien deberá ejecutar medida de coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Interpol, la Policía Internacional. Con esto nos vamos al corte y regresamos con la congresista Karina Beteta, que está allá en estudios. No se muevan. Bien, 11:24 de la noche y nos acompaña la congresista Karina Beteta de Fuerza Popular. Muchas gracias, congresista, por acompañarnos. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Mijael. Tengo que empezar por decir que la congresista Beteta había acordado venir a conversar con nosotros junto con el congresista Horacio Pacori, que se comprometió a tener una mesa de diálogo y debate, pero el señor Pacori no ha venido. Y más importante que no ha venido, no nos avisó que no venía. Nos acaba de avisar, Vanessa. A través de su gente de prensa nos acaba de avisar que no viene, que él está muy ocupado, que algo tendrá que hacer. Y nosotros lamentamos mucho porque entendemos que cualquier persona puede tener un imprevisto. Lo tuve yo el día de ayer, pero avisé a las 3 de la tarde, como me enseñaron decentemente a hacer. Lamentablemente no todo el mundo tiene la misma educación. No importa. Congresista, buenas noches, gracias por venir. Sí, de igual manera, muchísimas gracias por esta invitación. Congresista, tema número 1. La segunda sala penal nacional, liderada por el magistrado César Sagonay, ha liberado a la lideresa de su partido. Opinión. Sí, yo creo que esta resolución que ha emitido la Sala Nacional, la segunda Sala Nacional, se ajusta a derecho. Justamente lo que se tiene que hacer es cuidar el debido proceso, ya que una resolución del juez Carhuancho no estaba motivada, y lo que sí me preocupa es de la observación válida que se hizo en ese momento, es decir, que cómo era posible que se había hecho copia y pega de una resolución, lo cual es gravísimo, y esto seguramente tendrá que tener más adelante una observación, porque esto pierde credibilidad en la justicia, porque imagínense, y yo ya incluso en una entrevista lo había observado, que me parecía imposible que un expediente de más de 2.400 folios había sido leída por hora, casi 320 folios, y a las 5 de la tarde ya con una resolución de más de 200 páginas. ¿En qué momento tipió? ¿Cómo? Entonces, obviamente ahora sí podemos sustentar que esto había sido transcrito y copiado lo que había hecho el fiscal, lo cual invalida de alguna manera una objetividad en la que debe de actuar el juez Carhuancho. Nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad, siempre hemos dicho que no había los presupuestos procesales de peligro de fuga, porque Keiko ha garantizado durante toda su permanencia acudir a los llamados del Ministerio Público, acudir a las citaciones, y una muestra de ello es que también yo le había manifestado que se prestó una emboscada, porque a ella la citan a declarar, inmediatamente le han detenido. Esperemos que se pueda esclarecer y pedimos rigorosidad en este proceso. Nunca hemos evadido la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, pero sin perder la objetividad. Ahora, recordemos que el fiscal José Domingo Pérez tiene todavía algunos días más en los que puede cambiar la figura de detención preliminar a un pedido de prisión preventiva, y dependerá del juez Concepción Carhuancho ver si es que acoge o no el pedido, ¿no? Bueno, según también la sala ha manifestado que tendría que ver otro juez, porque han declarado nula, entonces va a tener que ser en otro juez, porque ya aparentemente el juez Carhuancho, con esta resolución que no ha habido una motivación apegada a la ley, entonces pasaría posiblemente a otro juez. Simplemente pedimos que los que administran justicia tienen que quitarse de alguna manera alguna ideología que puedan tener y trabajar con objetividad por el bien y la salud de la democracia, y para que los peruanos podamos creer en la justicia, que la justicia tiene que hacerse dentro del marco legal, respetando un debido proceso, y no quizás lo que en este momento en una investigación preliminar no justificaba, con los elementos que ellos supuestamente tienen, no justificaba para detener de manera arbitraria, como lo hemos señalado, a la señora Keiko Fujimori y más de 20 personas. Correcto. Ahora,
Vamos a ver si es que la lógica que se ha aplicado con la señora Fujimori se hace extensiva, como todo parece indicar que va a ser, con el resto de otros 19 involucrados. Pero más importante va a ser ver cuál va a ser la conducta procesal de la Fiscalía de cara a lo que queda del proceso, porque como bien nos explicaba el doctor Caro hace un momento, esta es, por supuesto, una victoria en cuanto al corto plazo para la señora Fujimori, pero hay mucha tierra por recorrer en cuanto al proceso de fondo, ¿no? Sí, efectivamente, por eso nosotros no lo consideramos como victoria general, porque vamos a esperar con mucha calma los resultados finales. Sin embargo, Keiko Fujimori y las demás personas han demostrado siempre acudir a todos los llamados. Entonces, sigue la misma voluntad de acudir y facilitar toda la documentación que consideran pertinente para esclarecer estos hechos. Lo que no se puede aceptar es una justicia arbitraria, una justicia que pueda tener, digamos, un ensañamiento hacia una fuerza política. Entonces creo eso ha quedado evidenciado y lo bueno es que también esta sala no se ha pronunciado sobre el fondo, que eso es positivo y saludable, lo que significa que se han ido por las formalidades y falta de motivación. Lo que sí me preocupa es respecto a la decisión del juez Carhuancho que haya tomado sin valorar ninguna prueba. Lo que hizo es copiar y pegar lo que había solicitado el fiscal Domingo Pérez. Ahora, pasemos a otro tema que es escandaloso. Y es que el señor Inostroza Pariachi se ha fugado del país y está en España. Le preguntaba yo al doctor Caro de quién dependía y todo parece indicar, tenemos información preliminar hasta este momento, que el señor Inostroza ha salido o con un documento falso o pagando una coima. ¿Qué opinión tiene? Yo sé que su bancada todavía no se ha reunido, pero a título personal como congresista de un hecho infame como este. Sí, yo creo que ha sido vergonzoso lo que ha ocurrido con Inostroza y acá hay responsables. No podemos ser ciegos ni sordos y simplemente porque tengo un objetivo, tengo una, digamos, una oposición a Fuerza Popular, pretender responsabilizar al Congreso cuando esto no es responsabilidad del Congreso. Eso no significa que evadan las responsabilidades, pero sí hay que ser claros y puntuales. Esta es una responsabilidad netamente del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, porque ojo, que Inostroza no salió recién, que ya se han podido ratificar las fuentes que Inostroza salió el 7 de octubre, mientras todos los peruanos iban a decidir quién iba a ser los alcaldes, gobernadores regionales, él estaba fugando a otro país. ¿Con qué? ¿Quién le permitió? Y esto es importante alertar, por ejemplo, que sí tuvo una actuación inmediata el ministro de Relaciones Exteriores, porque inmediatamente cuando ya salió la resolución que notificaba el Congreso de la República de la inhabilitación y por tanto el señor ya no tenía ninguna prerrogativa constitucional y por ello es de que le quita el pasaporte diplomático y él lo que sale es usando un pasaporte común. Y lo grave es de que recién se dice, esto también preocupa, ¿no? ¿Quién y en qué momento lo sacan la noticia? O sea, todo esto llama la atención. ¿Acaso no sabían que desde el 7 de octubre ya Inostroza no estaba? Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo en el país respecto al rol que debe de cumplir un ministro del Interior. Se supone que el Ejecutivo, el mismo presidente salió indignado, como todos los peruanos, de decir que Inostroza lideraba y era cabecilla de una organización criminal. Si tú estás identificando que la persona es una cabecilla de una organización criminal, lo mínimo que tenían que haber tenido ellos son reparos y cuidados, designar al personal de la policía para que pueda hacer el seguimiento, para que este señor no pueda fugar. Acá hay muchas responsabilidades que tendrán que decir. Espero que esto no sea una cortina del Ejecutivo. Porque es mucha rareza lo que ha ocurrido. ¿Cree que podría ser una cortina del Ejecutivo? ¿Qué le hace pensar eso? Bueno, la preocupación y todos los hechos que han estado desesperados en echar la culpa al Congreso me parece realmente una falta de objetividad, una falta de asesoramiento legal por parte del Premier, por parte del Ministro de Justicia y por parte del presidente. Finalmente, pretender responsabilizar al Congreso de una actuación que netamente era responsabilidad del Poder Ejecutivo a través del Ministro del Interior. La verdad que me sorprende la actitud del presidente. ¿Acaso él no podía llamar todos los días al Ministro del Interior y saber quiénes estaban vigilando a Inostroza?
¿Acaso ellos no han permitido? Posiblemente podemos llegar, es una hipótesis, ojalá que no sea esa hipótesis. O sea, la lucha contra la corrupción no solamente es que yo salga a una calle indignado y tildo que tal institución hay corruptos, cuando la propia corrupción y este blindaje está en ellos. ¿Qué explicación nos puede dar ahora el presidente de la República? Que no le interesó en su sesión de Consejo de Ministros preocuparse sobre el estado de seguridad que le tenían que brindar a Inostroza. Vamos a entrar a este tema, pero yo quiero volver a leer un comunicado que pusimos hace un momento, Vane, el del Poder Judicial, y luego tenemos un documento de detención preliminar de Inostroza emitido por Pablo Sánchez. No sé si nos puedes ayudar, Vanecita, poniéndolos para poder volver a leerlo. Aquí lo tienen ustedes. Vean, esto es del Poder Judicial de hace, ¿qué será, Vane? ¿10 minutos? Bueno, es muy reciente. Aquí lo que dice es que el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca ordena ubicación y captura nacional e internacional para César Inostroza Pagliacci ante el requerimiento de detención preliminar del Ministerio Público, quien deberá ejecutar medida de coordinación con la Policía Nacional del Perú e Interpol. Y luego tenemos un documento que muestra la detención preliminar de Inostroza Pagliacci, que es ordenado por el señor fiscal Pablo Sánchez. No sé si está listo para mostrar o lo ponemos más adelante, no hay ningún problema. Ahora, vamos con el siguiente tema. Se ha desatado, congresista Beteta, una controversia, una nueva controversia en este capítulo que parece la historia sin fin entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha responsabilizado al Ministerio Público y al Ministerio del Interior, ergo al Ejecutivo, por la fuga del juez Inostroza. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Sí, mira, primero, por ejemplo, aquí hay responsabilidades de que tener que custodiar al señor Inostroza era el Ministerio del Interior. Lo sorprendente es la inacción, una vez más, de Pablo Sánchez, del fiscal Pablo Sánchez. Así lo mismo, esta inacción permitió fugar a Toledo. Así, esta misma inacción permitió que el caso Lavallato, hasta el momento, no haya ningún detenido. Y más por el contrario, un cargamontón a personas inocentes, como son la de Fuerza Popular. Por ejemplo, llevar el caso específico al asistente, a la señora Carmela Paucará, con una, digamos, versión totalmente equivocada. Nunca hicieron una, para corroborar lo que decía ese supuesto testigo referente a esta señorita. Realmente se ha cometido una vejación, una injusticia que no se debe de permitir. Mientras esto ocurría, ¿no? Mientras ahí fugaba Inostroza, y acá hay responsabilidad del Ministerio Público, por supuesto que sí. El señor Pablo Sánchez tendrá que darle explicación al pueblo peruano, porque, ojo, que al haber sido mencionado el fiscal de la Nación en estos audios que dicen que también podría formar parte, entonces lo que hizo él para poder transparentar una investigación, trasladó al fiscal Pablo Sánchez para que esté a cargo de la investigación. ¿Y qué hizo Pablo Sánchez? No hizo absolutamente nada. Entonces, este señor tiene que responder a la justicia. Ahora, con respecto a esto, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, ha dicho que la responsabilidad de la fuga de el señor Inostroza es compartida con el Congreso. Lamento que el premier desconozca los procedimientos. Ahora, o sea, que nos hemos convertido los congresistas que tenemos que ir a impedir la salida de cualquier persona que tiene impedimento. Por favor, nosotros no somos policías. Ese rol le correspondía a él como premier. Así es que no sea, digamos, incapaz de asumir su propia responsabilidad, porque la responsabilidad está en el Ejecutivo. No hay peor ciego aquel que no quiera ver. Por eso digo, ¿ahora qué? ¿Nos van a querer trasladar la incapacidad del ministro del Interior? Acá el blindaje que ellos brindaron a Inostroza, que no hay servicio de inteligencia. Yo estoy segura que a nosotros de la oposición sí nos están arreglando. Ellos saben, nos hacen seguimiento. ¿Usted se siente arreglada? Yo, por supuesto que sí. ¿Tiene alguna prueba? Bueno, recordemos que una vez también intentaron asaltarnos en la puerta de mi casa, y lo curioso que hicieron es quitarle el celular solamente a mi asesora, posiblemente pensando que era yo. Qué raro que alguien te asalta, estás con la cartera, estás con el celular y solamente se lleva el celular. Inmediatamente la policía detectó dónde estaban supuestamente los ladrones. ¿Y usted cree que han seguido a los ladrones? Hasta este momento no sé qué ha pasado. O sea, por eso digo, y muchos otros congresistas también, el congresista García Belaúnde también denunció en alguna oportunidad de tener... Sí, pero en otro contexto, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que... El exministro Basombrío también lo denunció. Así es. Entonces, yo creo que existe en el Ministerio del Interior, existe el servicio de inteligencia.
Yo sé que ellos saben todos nuestros movimientos, pero el que nada tiene y nada hace mal, que puedan arreglarnos, que puedan chuponear el teléfono, me tiene sin cuidado. Pero ellos tenían la gran responsabilidad de cuidar al cabecilla de una organización criminal, como ellos mismos lo habían anunciado de manera pública, de manera enérgica, el presidente donde iba, acusaba al señor Inostroza. ¿Y qué pasó? Que él no podía hacer el seguimiento y pedir información al ministro de Justicia y a otra responsable del ministro de Justicia. Acá no es que yo me lavo la mano, el ministro de Justicia me dice, acá la responsabilidad del Congreso nos tiene que investigar. Discúlpame, cumple tu rol, señor ministro de Justicia. Usted tenía la gran responsabilidad de estar comunicando a diario las condiciones en las que estaba Inostroza, pedir qué les costaba a ellos hacer sus notificaciones. El señor Inostroza ha salido el 7 de octubre y qué raro recién hoy día lo anuncia. ¿Por qué? Porque hoy día muchos peruanos han visto de la manera indigna, la manera de vejamen que han hecho con la señora Keiko Fujimori, ponerle un rotulado de detenida, de la manera arbitraria como lo han cometido. Entonces, para tapar todo eso, lo han lanzado la fuga de Inostroza y lo tenían, sabían, porque el ministro de Relaciones Exteriores advirtió y él por eso le quitó el pasaporte. ¿Por qué no hicieron absolutamente nada? La esposa de Inostroza se fue de viaje el 11, que eso no podían tener conocimiento el Ministerio del Interior, no podían migraciones. ¿Quién maneja migraciones? ¿El Congreso o el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo. El Ministerio del Interior, ¿no? Así es. Entonces todos ellos saben por dónde pasó Inostroza. Ahora, una cuestión que de alguna manera refleja que el presidente sí ha tomado cartas en el asunto es que el presidente Vizcarra ha aceptado de inmediato la renuncia del ministro Mauro Medina. Tenemos, no sé si Paul o Vanesita en Twitter, no tenemos el tuit todavía, ahora vamos a ponerlo, pero básicamente es un tuit que creo que ya está listo. Es un tuit en el que, ahí lo tenemos, el presidente Martín Vizcarra dice: ante la gravedad de los hechos sucedidos, he decidido aceptar la renuncia del ministro del Interior. No nos detendremos en nuestra lucha frontal contra la corrupción. De alguna manera el presidente ahí está dando la contra de lo que usted acaba de plantear, porque ha aceptado la renuncia de su ministro por justamente la impericia a la hora de evitar la fuga del señor Inostroza. Obviamente no le queda otra alternativa. No le queda otra alternativa al presidente. Ahora tiene que tomar esa decisión. ¿Y cuál es la decisión contra el ministro de Justicia? También hay responsabilidad del ministro de Justicia. ¿Dónde está el procurador Amado Enco, que es tan agilito para denunciar con quienes no comulgamos? ¿Usted cree que el ministro de Justicia debería presentar su carta de renuncia? Yo pienso que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuelvo a señalar, había responsabilidad compartida del ministro del Interior de custodiar a través de la policía el impedimento de salida de Inostroza. Y el ministro de Justicia monitorear. Ojo, que el ministro de Justicia es asesor del presidente. Permítame aquí hacer solo un pequeño apunte. Había impedimento de salida del señor Inostroza. Claro. O sea, digamos, el curso regular se había seguido. Lo que pasa es que el señor Inostroza ha encontrado una manera de sacarle la vuelta a la ley. No sabemos todavía, ya lo vamos a conocer seguro. La Unidad de Investigación de América Televisión y de Canal N está en eso, con un pasaporte falso o con algún acto de corrupción, alguna coima o algo. Pero no es que no había orden de detención. Por eso digo, había orden de detención. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial y el Poder Judicial en agosto conceden este impedimento de salida. Y lamentablemente entonces ahí recae la responsabilidad en el Ministerio del Interior. ¿Y de quién depende el Ministerio del Interior? No es del Congreso, es del Poder Ejecutivo, vuelvo a señalar. Y el Ministerio de Justicia tiene la gran responsabilidad de tener que ellos notificar, tener colgado en su página institucional de las personas que están con impedimento de salida. No hizo absolutamente nada. ¿Usted no cree que cuando te preocupan, tú lo que tienes que hacer es seguimiento? ¿Cómo está este caso? ¿Qué? En las reuniones de Consejo de Ministros nunca preguntó el presidente al ministro del Interior cómo estaba la seguridad que se estaba brindando para saber todos los movimientos de Inostroza. Estaban hablando de un líder de una organización criminal que ellos mismos lo habían definido y ellos mismos lo habían señalado de esa manera. Tanto el premier, tanto el ministro de Justicia como el presidente de la República, que no tenían que tener los cuidados necesarios. Y según información, Inostroza habría fugado con un pasaporte común y se ha ido a Guayaquil. De Guayaquil ha ingresado a Holanda, de Holanda se ha ido a Francia y de Francia recién hoy día ha ingresado
a España. Bueno, es una ruta de tren, ¿no? Obviamente. La que ha hecho en Europa, sí. Exacto. De Entonces, acuerdo. ¿qué? ¿No sabían? Y la esposa ha viajado el 11. Entonces, aquí es todo raro. Por eso digo, ¿y dónde estuvo Amado Enco? Amado Enco, te estamos buscando. ¿Dónde está? El procurador que tenía que estar ahí vigilando. Congresista, me queda espacio para hacerle una última pregunta que de hecho va a permitir una conversación un poco más amplia. ¿Qué expectativas tiene usted y su bancada con respecto a la aprobación del proyecto de ley que presentara la señora Vilcatoma para que los mayores de cierta edad y que encajen en ciertas características puedan irse a su casa? Yo creo que, bueno, espero que el presidente pueda promulgarlo, ¿no? Y con ello empezar a efectivizar esta ley que va a beneficiar a más de 3.000 reos, entre varones y mujeres. Pero un solo expresidente. Bueno, será beneficiado el presidente Alberto Fujimori. Creo que no podemos ser mezquinos, no podemos ser inhumanos en que simplemente porque vaya a beneficiar a alguien que yo ideológicamente quiero verlo muerto en la cárcel, no pueda permitir que personas discapacitadas, personas que padecen de alguna enfermedad, también puedan ir a sus últimos días a pasar con su familia. Correcto. Muchas gracias, congresista, por haber venido, por sus apuntes y por siempre la buena voluntad al diálogo. Muchísimas gracias. Tenga usted buenas noches y espero verla pronto. Hacemos un corte comercial y regresamos con el señor, aquí lo tengo, el señor juez, magistrado, viajero, César Te Destroza. Agárrense.